Muchos dicen Dios me llamó, pero pocos están dispuestos a pagar el precio de ese llamado y ser mentoreados. ¿Quién más que el experto, el pastor de la iglesia, para respondernos esa pregunta? ¿Cómo fue su llamado? Bueno, fue cuando todavía era muy joven, muchacho, y algunas personas veían en mí esa disposición para servir al Señor, creían que yo podía ser útil en el reino de Dios, ¿no? Y el Señor fue poco a poco confirmando a través de mi madre, a través de un misionero, y también poniendo en mí el querer como el hacer, como dice Filipenses. Así que yo estaba dispuesto a ir a la universidad, a seguir una carrera, pero el Señor me llamó para capacitarme y servirle en el ministerio. ¿Cómo respondió a ese llamado? No necesariamente tendríamos que ir a el tema de pensar que debe haber un rango, ¿no? Lógicamente hay personas que van a confirmar tu llamado. Hay hermanos en la congregación, familiares, el pastor o alguien que va a decir, tú tienes el carisma, tú tienes la buena voluntad, así que sírvele al Señor, capacítate para servir al Señor. ¿Cómo se siente hoy con el ejercicio de su llamado? Bueno, bendito sea el Señor durante estos 30 años al frente del pastorado y antes inclusive del pastorado sirviendo en ministerios cristianos. Puedo dar gracias al Señor que me escogió, me llamó primeramente para ser salvo, me llamó para ser santo y luego para servirle a tiempo completo. Le doy gracias, como digo, al Señor por este privilegio, ¿no? Sí me siento un hombre que no merecía tanto, porque el llamado es tan grande y es digno de un fiel hijo de Dios. Y yo creo que a mí me falta mucho para eso, pero le agradezco que Él me ha tomado en cuenta para serle útil en el reino de los cielos. ¿Qué piensa de la importancia de la mentoría en el siervo y el desarrollo del llamado? Es muy importante porque Pablo mentoreó a Timoteo y a Tito y a otros más, ¿no es cierto? Esteban fue mentoreado también por algunos otros hermanos. Bernabé, los primeros discípulos tenían mentores. De hecho, Pablo fue mentoreado por Bernabé. Y vemos que esto en la Biblia, en las cartas pastorales, era muy necesario. Yo creo que hoy en día debemos seguir este buen ejemplo del discipulado, porque así se lo conocía en ese entonces, ¿no? El discipulado cristiano, discipulando a otros, ser co-mentoreados y ser mentoreados también por alguien, ¿no? Entonces la vida cristiana amerita que tengamos alguien a quien podamos recurrir para preguntas, también para oración y también para pedir dirección. ¿Ha sido mentoreado? Sí, durante toda mi vida yo reconozco que intencionalmente yo busqué ser mentoreado. ¿Cómo? Me metí en los cursos de la iglesia. A veces al que no me invitaban, pero en ese curso estaba yo y hablaba con el profesor y respondía a ese profesor, porque el mentoreo tiene que ver con una palabra importante: rendir cuentas. Cuando tú presentas tu trabajo, estás rindiendo cuentas. Cuando tú informas de cómo está tu vida, estás rindiendo cuentas. Cuando tú pides oración, estás rindiendo cuentas. Cuando tú comunicas, estás rindiendo cuentas, ¿no? Pero más allá, el mentor puede hacer preguntas más profundas, específicas. Por ejemplo, ¿cómo estás manejando las finanzas? ¿Cómo estás manejando tus emociones? ¿Cómo estás manejando tu carácter? ¿Cómo estás manejando tu sexualidad? Y en los casados, ¿cómo estás manejando la relación esposa-hijos, ¿no? Entonces, la mentoría siempre nos llevará a rendir cuentas y es algo importante en la vida cristiana. ¿Cómo está mentoreando a otros? Gracias a Dios tengo 2 equipos a los cuales yo me dedico mayormente, ¿no? El equipo pastoral ministerial y el equipo que conforma más o menos el pastoral ministerial, unas 7 personas, y el cuerpo de diáconos. Son mis mayores responsabilidades, pero también están los líderes a quienes debemos cuidarles, pastorearles, guiarles. Un pastor hace esa función justamente de cuidar, de proveer alimento y de bendecir a la congregación, ¿no? Mayormente por medio de la palabra de Dios. ¿Cree que funcione el llamado sin mentoreo? Sí existe el llamado porque Dios es quien llama y quien capacita, ¿no? El llamado sin mentoreo. Pero también siento que hay muchos líderes solos, ¿no? Hay muchos líderes solitarios y eso es penoso. El gran problema de muchos es que quieren ser cristianos independientes y eso no existe en la Biblia. Somos interdependientes los unos de los otros. Somos un cuerpo. La iglesia es un cuerpo y debemos responder
a la cabeza que es Cristo, ¿no es cierto? Hay mucha gente que habla mal de las denominaciones, pero yo le doy gracias porque estoy en una denominación que tiene más de 127 años aquí en el Ecuador, y nosotros los pastores de cada iglesia local respondemos a la Iglesia Nacional. Yo tengo mentoría con el pastor presidente de la Iglesia Nacional, tengo amigos que son mentores míos, y también mi esposa igual tiene mujeres mentoras que hemos orado para tener estas personas a los cuales acudimos para pedirles ayuda, oración, y también informarles cómo estamos llevando a cabo la tarea, cuáles son nuestras necesidades, inclusive, sobre todo pedir oración. ¿Qué les diría a esas personas que están en la iglesia y todavía no deciden tomar el mentoreo? Bueno, básicamente el mentoreo para nosotros tiene que ver mucho con el discipulado. Si tú no eres discipulado por alguien, vas a ser un indisciplinado, porque discipulado viene de disciplina, y eso es contrario a la voluntad de Dios, porque Dios quiere que nosotros seamos discipulados, que seamos formados, ¿no es cierto? Entonces discipúlate, métete a un curso de discipulado, habla con el líder de ese grupo, habla con el líder de la academia bíblica, ingresa a un grupo pequeño, un grupo de vida, permite que alguien te enseñe. No seas sabio en tu propia opinión, dice la Biblia. Tampoco seas un llanero solitario, ¿no? Eso no existe en la Biblia.